El sol se precipitaba en un ocaso de fuego, tiñendo el horizonte de carmesí, cuando la vida de Ruby se desmoronó bajo el peso de una injusticia cruel. Con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, sino que se retorcía en una mueca de desprecio, el terrateniente, don Silvano, tomó una penca de nopal, cubierta de una extraña capa blanquecina, y la restregó con saña contra la humilde blusa de Ruby. El líquido que brotó, de un rojo intenso y vibrante, se extendió como una herida abierta sobre la tela descolorida, mientras los demás trabajadores observaban en un silencio cargado de tensión. «Mira esto, Ruby», vociferó don Silvano, su voz resonando con una crueldad que helaba la sangre. «Sangre de planta enferma igual que tú. Una mujer que, después de la muerte de su inútil marido, cree que aún tiene un lugar en mis tierras». Arrojó el nopal al suelo con desdén. «¿Sabes qué? Te tengo un regalo. Esa parcela de 3 hectáreas al norte, la que está completamente invadida por esta plaga blanca y asquerosa, es tuya. Considéralo tu liquidación por los años de servicio de tu difunto esposo, un servicio que, a decir verdad, nunca valió la pena». Ruby bajó la mirada, sintiendo cómo la humillación le quemaba el rostro más que el sol abrasador del mediodía. Sus manos, ahora manchadas de ese rojo profundo, temblaban ligeramente. «Gracias, patrón», murmuró, mientras las risas burlonas de don Silvano y sus capataces se clavaban en su alma. «Tendrás los papeles mañana. Quiero esa plaga lejos de mis tierras productivas. A ver si logras sacar algo que no sea miseria de esa maldición roja», añadió don Silvano, montando su caballo y alejándose entre nubes de polvo, dejando a Ruby y a sus 4 hijos pequeños en medio de la desolación. Antes de continuar con esta historia de fe y superación, cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo nos escuchas hoy? Si esta historia ya está tocando tu corazón y crees en el poder de la justicia divina, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Cada nueva suscripción nos acerca a nuestra meta de 500 almas unidas por la esperanza y nos ayuda a seguir compartiendo estas parábolas de vida, donde el propósito es recordar que el Señor convierte las lágrimas en alegrías y el desprecio en victoria. Tu apoyo es una bendición. La tarde se extendía como un manto pesado sobre los hombros de Ruby. La casa de adobe, que había sido su hogar durante años, ahora se sentía ajena, vacía, a pesar de la presencia de sus 4 hijos. La noticia de la muerte de su esposo, Mateo, había sido un golpe devastador. Mateo había sido el fiel capataz de don Silvano, el encargado de la hacienda, y su partida no solo había dejado un vacío irreemplazable en el corazón de Ruby, sino también un abismo de incertidumbre económica. La familia había vivido bajo el techo de don Silvano, en la misma casa que Mateo cuidaba con esmero. Ahora, sin él, ese techo les era negado. Ruby, con sus manos aún teñidas de un rojo que parecía sangre, intentaba en vano limpiar los restos de los pequeños insectos blancos y algodonosos que don Silvano había restregado en su blusa. Al aplastarlos, liberaban un tinte tan intenso que se aferraba a la piel, recordándole la humillación reciente. Sus manos parecían las de alguien que acababa de cometer un acto terrible, no las de una mujer que solo buscaba sobrevivir. «Madre, ¿qué te ha pasado?», exclamó la pequeña Sofía, la menor de sus hijos, corriendo hacia ella con los ojos llenos de preocupación. Sus hermanos Miguel, el mayor con apenas 12 años, y los gemelos Ana y Pablo, de 8, observaban desde la puerta, sus rostros reflejando una mezcla de miedo y confusión. «Es el regalo del patrón», respondió Ruby con una amargura que le quemaba la garganta mientras les explicaba lo sucedido. La parcela que don Silvano le había obsequiado
era la más remota de la hacienda, un terreno de 3 hectáreas, de nopales que desde hacía meses estaba siendo invadido por una extraña capa blanquecina. Los peones más antiguos murmuraban que era una maldición, una enfermedad que no mataba la planta, pero la cubría de esas manchas que, al tocarlas, manchaban todo de un rojo tan vivo que parecía sangre fresca. «Pero madre, ¿qué haremos con esa tierra?», sollozó Sofía, mientras Ruby intentaba limpiar sus manos con un trapo húmedo. «Esos nopales no sirven ni para comer con esa cosa encima». La noche se cernió sobre ellos, trayendo consigo el frío de la incertidumbre. Ruby abrazó a sus hijos, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La promesa de don Silvano de entregarle los papeles de propiedad a la mañana siguiente era una burla más. ¿De qué servía ser dueña de una plaga? ¿Cómo alimentaría a sus hijos con una tierra que a los ojos de todos estaba condenada? A la mañana siguiente, tal como había prometido, don Silvano envió a uno de sus capataces con los documentos. Las 3 hectáreas ahora le pertenecían legalmente a Ruby, pero la posesión de esa tierra no traía consuelo, solo la cruda realidad de su desamparo. Ruby miró el papel, sintiendo un nudo en el estómago. Era una propiedad, sí, pero una propiedad que nadie quería, una tierra que representaba el desprecio de un hombre poderoso. Durante las semanas siguientes, Ruby luchó con una tenacidad que solo una madre desesperada puede tener. Cortaba los nopales más afectados, intentaba limpiar las manchas blancas con cepillos rudimentarios, incluso probó con remedios caseros que algunos vecinos, con más compasión que esperanza, le sugirieron. Nada funcionaba. Por cada mancha que lograba eliminar, 10 más parecían aparecer al día siguiente. Sus manos, siempre teñidas de ese rojo intenso, se habían convertido en un símbolo visible de su lucha infructuosa, un recordatorio constante de la maldición que don Silvano le había impuesto. Los ahorros de la familia, ya escasos, se agotaban rápidamente. La desesperación crecía con cada amanecer. Los niños, aunque pequeños, sentían la tensión y el hambre. Miguel, el mayor, intentaba ayudar, pero su corta edad y la magnitud del problema lo superaban. La risa de don Silvano, aquella risa cruel, resonaba en la mente de Ruby, una burla constante que parecía susurrarle que su destino era la miseria. La situación de Ruby y sus hijos no pasó desapercibida en el pequeño pueblo. La gente, acostumbrada a la autoridad de don Silvano, observaba con una mezcla de lástima y cautela. La mayoría de los vecinos, aunque sentían compasión por la viuda y sus pequeños, también veían la parcela de nopales como una señal de mala fortuna. Se murmuraba que la tierra estaba enferma, maldita, y que acercarse a ella o a quienes la poseían podría traer desgracia. Cuando Ruby intentó pedir ayuda o incluso ofrecer sus servicios para trabajos menores en otras fincas, se encontró con puertas cerradas o excusas vagas. La gente temía la ira de don Silvano, y nadie quería asociarse con lo que él había declarado inútil y maldito. La desconfianza se cernía sobre Ruby como una sombra, aislándola aún más. Algunos, con la mejor de las intenciones, le aconsejaban abandonar esa tierra y buscar suerte en otro lugar, lejos de la influencia de don Silvano y de la supuesta plaga. Mientras tanto, el impacto de la situación en los hijos de Ruby era palpable. Miguel, el mayor, con sus 12 años, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus pequeños hombros. Observaba a su madre luchar incansablemente y la impotencia lo carcomía. A menudo se sentaba en silencio, con el ceño fruncido, intentando idear alguna solución, pero la magnitud del problema lo abrumaba. Había momentos en que la rabia se apoderaba de él,
una rabia silenciosa dirigida hacia don Silvano por la injusticia, por la humillación a su madre, por la pérdida de su padre y de su hogar. Ana y Pablo, los gemelos de 8 años, alternaban entre el juego inocente y momentos de profunda tristeza. Extrañaban a su padre, la seguridad de la casa de la hacienda, y no entendían por qué ahora vivían en una casita tan pequeña y por qué su madre lloraba en silencio por las noches. A veces se quejaban del hambre o del cansancio de ayudar a su madre en la parcela, arrancando hierbas o intentando, con sus pequeñas manos, limpiar los nopales. Sus preguntas inocentes sobre cuándo volverían a tener comida suficiente o cuándo su madre dejaría de tener las manos rojas eran puñaladas en el corazón de Ruby. Sofía, la más pequeña, era la que más se aferraba a su madre, buscando consuelo en sus brazos. Su inocencia la protegía de la comprensión total de la tragedia, pero sentía la angustia de su madre y la tristeza de sus hermanos. Sus dibujos, antes llenos de colores vivos, ahora mostraban figuras sombrías y nopales con manchas rojas. Una tarde, mientras Ruby y Miguel trabajaban bajo el sol implacable, escucharon el galope de un caballo. Era don Silvano, que pasaba con algunos compradores de la ciudad, hombres de negocios con trajes elegantes. Al ver a Ruby y a su hijo luchando con los nopales, infestados, frenó su caballo con una sonrisa maliciosa. «Miren, señores, les presento a la familia Manchada», gritó don Silvano entre carcajadas, señalando las manos rojas de Ruby. «Tan rojos como comunistas, ¿no creen? Esa plaga los está devorando igual que ellos devoraron mi paciencia durante años». Los hombres de la ciudad rieron incómodos, más por compromiso que por verdadera gracia. Miguel apretó los puños, sintiendo cómo la rabia le quemaba por dentro. Quería gritar, defender a su madre, pero el miedo y la impotencia lo paralizaban. Ruby, por su parte, agachó la cabeza, sintiendo cómo la humillación se repetía, esta vez frente a extraños. Esa noche, Sofía lloró hasta quedarse dormida en los brazos de su madre. «Es una maldición, madre», susurró entre sollozos. «Una tierra que sangra no puede traer nada bueno». Miguel, sentado en un rincón, escuchaba en silencio, su rostro endurecido por la frustración. Ana y Pablo se acurrucaron juntos, asustados. Pero Ruby, mirando sus manos teñidas de rojo a la luz de la única vela que iluminaba su humilde hogar, recordó las palabras de su propia abuela, una mujer sabia y fuerte. «A veces, hija, lo que parece una maldición es solo una bendición que no entendemos todavía. Dios tiene sus caminos, y a veces el camino más oscuro es el que lleva a la luz más brillante». Con esa idea, esa pequeña chispa de fe decidió que si no podía eliminar la plaga, al menos intentaría entenderla. Comenzó a observar esos pequeños insectos blancos con una curiosidad renovada, buscando una respuesta, una señal, en medio de la desesperación. Los días se convirtieron en semanas y la situación económica de Ruby empeoraba. Ya no tenía el escaso sueldo que su esposo recibía de la hacienda y nadie quería comprar nopales infestados para consumo. Sus ahorros se agotaban y la desesperación se cernía sobre la pequeña familia como un buitre. Sin embargo, Ruby, aferrada a las palabras de su abuela, persistía en su observación de la plaga. Notó que los insectos blancos parecían prosperar en los nopales, no matarlos. La planta seguía creciendo fuerte, a pesar de estar cubierta por esa capa algodonosa. Era una contradicción que la intrigaba. Una tarde, mientras Ruby contemplaba con impotencia su parcela, ahora un mar de nopales blancos y rojos bajo el sol poniente, vio una figura acercarse por el camino de tierra. Era una anciana, con la piel curtida por el sol y los años,
y una mirada serena que parecía haber visto mucho. Cargaba un pequeño bulto en la espalda y caminaba con la lentitud de quien no tiene prisa, pero sí un propósito. Era doña Xochitl, una tejedora indígena que vivía en las montañas y bajaba ocasionalmente al pueblo para vender sus artesanías. «Buenas tardes le dé Dios, señora», saludó la anciana con una voz suave, pero firme. «Estoy buscando nopales para hacer tunas, pero me he perdido en el camino». «Estos nopales no sirven, doña», respondió Ruby con amargura, señalando la extensión blanquecina. «Están malditos por una plaga que los mancha de rojo». Doña Xochitl se acercó con curiosidad, sus ojos pequeños y agudos escudriñando los nopales. Se inclinó, tocó una de las manchas blancas y la aplastó entre sus dedos. El intenso color rojo apareció en su piel arrugada, un contraste sorprendente con el tono cobrizo de su piel. «Maldición, dice usted», exclamó la anciana con una sonrisa que revelaba pocos dientes, pero que irradiaba una sabiduría ancestral. «Hija mía, esto no es ninguna maldición. Esto es grana cochinilla, la sangre de los reyes, el color del sol poniente». Ruby la miró confundida. «¿Sangre de los reyes? No entiendo, doña». La anciana rió suavemente y se sentó sobre una piedra, invitando a Ruby a hacer lo mismo. El sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo del mismo color que manchaba las manos de Ruby. Miguel, Ana, Pablo y Sofía, que habían estado observando desde la distancia, se acercaron con cautela, atraídos por la voz melodiosa de doña Xochitl. «Mijita, lo que usted tiene aquí no es una plaga común», explicó doña Xochitl, tomando otro de los insectos entre sus dedos y mostrándoselo a los niños. «Esta es la grana cochinilla, un insecto precioso que desde tiempos de nuestros antepasados ha sido más valioso que el oro. Mucho antes de que llegaran los hombres de Castilla, nuestros reyes y sacerdotes aztecas solo vestían prendas teñidas con este color. Era el color de la divinidad, de la nobleza, de la vida misma. ¿Más valioso que el oro? ¿Estos bichos asquerosos?», preguntó Miguel, incrédulo, mirando el pequeño insecto. «No son asquerosos, hijo, son un regalo del cielo», continuó la anciana con paciencia. «Estos pequeños animalitos producen el tinte rojo más hermoso y duradero del mundo. Cuando llegaron los españoles, se llevaban barcos enteros de este tinte a Europa, donde valía más que la plata. Las capas de los cardenales, los vestidos de las reinas, los tapices de los palacios, todos teñidos con la sangre de la cochinilla. Era el secreto mejor guardado de nuestras tierras». Ruby miró sus manos rojas con nuevos ojos. No era sangre de humillación, no era la marca de una maldición. Era un tesoro líquido que había estado frente a ella todo este tiempo, oculto a la vista de quienes no sabían mirar con el corazón. «¿Y todavía tiene valor?», preguntó Ruby con un hilo de esperanza en su voz, una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. «Más que nunca, hija», respondió doña Xochitl. «Los tintes químicos son baratos, sí, pero dañinos para la tierra y para la gente. Ahora, los grandes diseñadores y las compañías de lujo en 1900, las ciudades y más allá, buscan tintes naturales como este. En la ciudad los compradores extranjeros pagan fortunas por cochinilla de buena calidad. Es un tesoro que la tierra te ha entregado». El corazón de Ruby comenzó a latir con fuerza, una mezcla de asombro y una incipiente alegría. Pero ¿cómo se cosecha? ¿Cómo se vende? La anciana pasó las siguientes horas explicándole todo sobre la cochinilla. Le enseñó cómo cosechar los insectos con cuidado, usando pequeños cepillos para no dañarlos, cómo secarlos correctamente al sol para que conservaran su potencia colorante y cómo almacenarlos para la venta. «Yo misma compro un poco para mis tejidos,
«Pero no podría comprar todo lo que tienes aquí», dijo doña Xochitl. «Pero conozco a alguien en la ciudad que compra grandes cantidades para exportación. Si quieres, puedo hablar con él. Es un hombre honesto llamado don Ramiro que valora lo natural y lo auténtico». Esa noche, Ruby no pudo dormir. Le contó todo a sus hijos, quienes al principio se mostraron escépticos, pero luego comenzaron a compartir su emoción. ¿Podría ser verdad? ¿Acaso lo que parecía una maldición era en realidad una bendición disfrazada, un regalo de Dios en medio de su desdicha? Lynn, fe de Ruby, que había estado a punto de extinguirse, se encendió con una nueva fuerza. Al día siguiente, con el primer rayo de sol, Ruby y sus hijos se dirigieron a la parcela con una energía renovada. Las palabras de doña Xochitl habían transformado su percepción de la tierra y de la plaga. Lo que antes era un campo de desolación, ahora se presentaba como un lienzo de oportunidades. Ruby, siguiendo las instrucciones de la anciana, comenzó a cosechar la cochinilla. Era un trabajo minucioso y lento, que requería paciencia y delicadeza. Con un pequeño cepillo de cerdas suaves, desprendía cuidadosamente los insectos de las pencas de nopal, depositándolos en un recipiente. Miguel, con su recién descubierta determinación, se unió a ella, aprendiendo rápidamente la técnica. Ana y Pablo, aunque más pequeños, ayudaban a transportar los recipientes y a extender los nopales para facilitar la cosecha, mientras Sofía, la más pequeña, observaba fascinada el proceso, señalando los bichitos blancos con una sonrisa. El trabajo era arduo y el sol implacable, pero la atmósfera en la parcela había cambiado. Ya no había quejas ni lamentos, sino un silencio concentrado, interrumpido solo por el suave raspado de los cepillos y las instrucciones de Ruby. Cada pequeño insecto blanco representaba ahora una promesa, no una plaga. Las manos de Ruby y Miguel se teñían de rojo, pero ahora ese color no era un símbolo de humillación, sino de esperanza y de un futuro posible. Durante esa primera semana, la familia trabajó incansablemente. Ruby les enseñó a sus hijos no solo la técnica de la cosecha, sino también la importancia de la paciencia, la perseverancia y el respeto por la naturaleza. Les habló de cómo la tierra, a pesar de haber sido despreciada, les estaba ofreciendo un tesoro. Les recordó las palabras de su abuela sobre las bendiciones disfrazadas y cómo Dios siempre encuentra un camino. Miguel, que al principio había sentido vergüenza de la situación y rabia hacia don Silvano, comenzó a canalizar esa energía en el trabajo. Se sentía útil, parte de algo importante. La frustración de no poder proteger a su madre se transformaba en la satisfacción de contribuir al sustento de su familia. Los gemelos, Ana y Pablo, encontraron en la tarea una especie de juego, compitiendo amistosamente para ver quién recolectaba más cochinilla. Sofía, aunque no participaba activamente en la cosecha, se encargaba de mantener el ánimo, cantando canciones infantiles y ofreciendo pequeñas flores silvestres a su madre. Después de una semana de trabajo constante, habían recolectado varios kilos de cochinilla seca. Ruby la examinó con cuidado, recordando las indicaciones de doña Xochitl sobre la calidad y el secado. La cochinilla tenía un color intenso y puro, tal como la anciana había descrito. Doña Xochitl cumplió su palabra. Unos días después llegó a la parcela de Ruby acompañada de don Ramiro, el comprador de la ciudad. Don Ramiro era un hombre de mediana edad, con una mirada perspicaz y una actitud amable. Trabajaba para una empresa exportadora que buscaba tintes naturales de alta calidad para mercados internacionales. Al ver la cantidad y, sobre todo, la calidad de la cochinilla que Ruby había recolectado,
Los ojos de don Ramiro brillaron. «Esta es cochinilla fina de la mejor calidad», confirmó después de examinarla minuciosamente. «El color es intenso y puro. Los compradores, europeos y asiáticos, pagarán muy bien por esto». Cuando don Ramiro mencionó el precio por kilo, Ruby tuvo que sentarse para no caerse. Era una suma que superaba con creces lo que su esposo había ganado en un mes trabajando para don Silvano, y ella tenía hectáreas enteras llenas de esos pequeños tesoros blancos. Los niños, al escuchar la cifra, abrieron los ojos con asombro y una alegría incontenible. El primer pago transformó la vida de Ruby y sus hijos. Pudieron reparar su pequeña casa, comprar ropa nueva y, lo más importante, invertir en equipo adecuado para la cosecha y procesamiento de la cochinilla. Compraron cepillos más eficientes, mesas de secado y recipientes para almacenar el producto. También pudieron comprar alimentos nutritivos y, por primera vez en mucho tiempo, los niños comieron hasta saciarse. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo. La parcela de Ruby, la tierra maldita, estaba produciendo una riqueza inesperada. Las manos teñidas de rojo ya no eran símbolo de humillación, sino de prosperidad. La desconfianza inicial de la comunidad comenzó a disiparse, reemplazada por una mezcla de asombro y curiosidad. Algunos vecinos que antes la habían evitado, ahora se acercaban con preguntas, con una nueva luz de esperanza en sus ojos. Ruby, con su corazón lleno de gratitud, sabía que este era solo el comienzo. 3 meses después del primer pago, la parcela de Ruby, que antes parecía abandonada y condenada, ahora bullía de actividad. Ruby había contratado a algunos vecinos que, al ver su éxito, se habían acercado buscando trabajo. Eran hombres y mujeres que, como ella, habían sufrido la escasez y el desprecio de don Silvano. Una docena de trabajadores cosechaban cuidadosamente la cochinilla, mientras otros la secaban en grandes mesas bajo el sol, siguiendo las técnicas que Ruby había aprendido de doña Xochitl. La comunidad, que antes la había visto con desconfianza, ahora comenzaba a verla como una fuente de esperanza y empleo. Mientras supervisaba la cosecha, Ruby vio una nube de polvo acercándose por el camino. Era don Silvano montado en su caballo, con el rostro contraído por la ira y la incredulidad. Había escuchado los rumores, pero ver la prosperidad con sus propios ojos era otra cosa. «¿Qué estás haciendo, Ruby?», gritó incluso antes de desmontar, su voz cargada de furia. «¿Qué es todo esto? Estás arruinando mi reputación con esta farsa». «Estoy cosechando mi tierra». «Don Silvano», respondió Ruby con una calma que sorprendió incluso a sí misma. «La tierra que usted me regaló». «¿Cosechar la plaga? ¡Estás loca!». Don Silvano miró alrededor, confundido y furioso. «No es una plaga, patrón», explicó Ruby con una voz firme y sin rastro de rencor. «Es grana cochinilla, uno de los tintes naturales más valiosos del mundo, un tesoro que usted desechó». El rostro de 1900. Don Silvano palideció cuando Ruby le mostró los sacos llenos de cochinilla seca, listos para la venta, y le explicó el precio que estaba recibiendo por cada kilo. La cifra era astronómica, mucho más de lo que él ganaba con sus cultivos tradicionales en ese momento. «Pero eso es imposible», balbuceó don Silvano, su voz ahora teñida de incredulidad y envidia. «Yo te di esta tierra para deshacerme de la plaga, para burlarme de ti, para que te hundieras en la miseria. Y le agradezco el regalo, patrón», dijo Ruby manteniendo la calma. «Dios obra de maneras misteriosas, ¿no cree? Lo que para usted era una maldición, para mí ha sido una bendición». Don Silvano montó en cólera. «Esto es un engaño. Me has robado. Esa tierra debería seguir siendo mía. Yo no sabía lo que valía cuando te la di». «Los papeles están en regla, don Silvano», respondió Ruby, con una serenidad que lo desarmaba.
Usted mismo los firmó ante notario. La tierra y todo lo que produce es legalmente mío. No hubo engaño, solo su desprecio. La noticia del enfrentamiento se extendió como reguero de pólvora. La comunidad que antes había temido a don Silvano ahora sentía una mezcla de admiración por Ruby y un creciente resentimiento hacia el terrateniente. La solidaridad que había comenzado a gestarse en torno a Ruby se fortaleció. Los trabajadores que ella había contratado, agradecidos por el empleo digno y el trato justo, se sentían parte de algo más grande. Esa misma noche, don Silvano, incapaz de aceptar su derrota, envió a 3 de sus capataces más leales a destruir la parcela de Ruby. Su plan era incendiar los nopales y acabar con la fuente de su prosperidad. Pero el plan falló estrepitosamente. Los mismos trabajadores que Ruby había contratado, anticipando una reacción violenta de don Silvano, se habían organizado en turnos para vigilar la propiedad. Eran hombres y mujeres que habían sufrido abusos por parte de don Silvano durante años y ahora veían en Ruby no solo una empleadora, sino una líder que les devolvía la dignidad. Los intrusos fueron descubiertos antes de causar daño. Los trabajadores de Ruby, sin violencia, los confrontaron y los obligaron a huir, dejando claro que la parcela de la viuda no estaba desprotegida. La comunidad había encontrado una voz y una fuerza en la unión. Al día siguiente, don Silvano regresó, esta vez con un abogado de la ciudad, un hombre de menores, aspecto severo y traje impecable. Exigían la anulación de la escritura, alegando que había sido un error y que Ruby se había aprovechado de su desconocimiento. La escena se desarrolló en la pequeña oficina del juez local, con Ruby, sus hijos y doña Xochitl presentes, junto a varios vecinos que habían acudido a apoyarla. La ley es clara, explicó el juez local, un hombre justo y respetado en 1902, la región, después de revisar los documentos con detenimiento. La transacción fue legítima. Los papeles están en orden y no hubo engaño por parte de la señora Ruby. Al contrario, fue don Silvano quien explícitamente le entregó esa tierra por considerarla sin valor. No puedo anular una escritura válida solo porque ahora usted se arrepiente de su decisión, don Silvano. Derrotado legalmente, don Silvano intentó un último recurso. Ofreció comprarle la tierra a Ruby por el doble de lo que valía. Para su sorpresa, Ruby rechazó la oferta con una sonrisa serena. «Esta tierra no está a la venta, don Silvano», dijo con firmeza. «No por dinero, al menos». La negativa de Ruby a vender la parcela de Cochinilla dejó a don Silvano estupefacto. Su oferta, que consideraba generosa, había sido rechazada por una mujer que hasta hacía poco no tenía nada. La humillación de don Silvano se profundizaba, pero también su desesperación. La noticia de la riqueza de Ruby y de la Cochinilla se había extendido por toda la región, llegando a oídos de otros hacendados. De repente, todos querían cultivar Cochinilla. El precio de las tierras con nopales se disparó, y don Silvano se dio cuenta de que había regalado un tesoro incalculable. «Entonces, ¿qué quieres, Ruby?», preguntó don Silvano exasperado, su voz perdiendo el tono autoritario y revelando una pizca de desesperación. «Si no es dinero, ¿qué es lo que buscas?». Ruby lo miró a los ojos con una calma que contrastaba con la tormenta interna de don Silvano. Sus hijos, Miguel, Ana, Pablo y Sofía, observaban la escena, sintiendo la tensión en el aire. Doña Xochitl, sentada a su lado, asintió con una leve sonrisa, orgullosa de la fortaleza de su pupila. «Quiero las 3 hectáreas que están junto al río, don Silvano», respondió Ruby, su voz clara y firme. «Las que tienen el pozo de agua. Esas tierras son fértiles y tienen acceso a un recurso vital». Don Silvano se echó a reír, una risa hueca y amarga. «¿Estás loca? Esas tierras valen 10 veces más que tu parcela de Cochinilla,
incluso ahora que tu plaga tiene valor, y jamás me humillaré ante unos simples peones. ¿Crees que voy a pedir disculpas por haberlos tratado como se merecían? Ruby se encogió de hombros, su postura inquebrantable. Entonces me quedaré con mi cochinilla, patrón. El negocio crece cada mes y pronto podré comprar esas tierras de todas formas. Y en cuanto a las disculpas, no son para mí, don Silvano. Son para usted, para que pueda mirar a la gente a los ojos sin el peso de la culpa. La rabia de don Silvano creció, pero también su desesperación. Sus ventas de cultivos tradicionales no iban bien, mientras que Ruby exportaba cada vez más cochinilla a precios excelentes. La presión de sus propios acreedores aumentaba, y la envidia de sus vecinos, que ahora veían en Ruby un ejemplo a seguir, lo carcomía. La imagen de la viuda próspera y respetada, contrastando con su propia decadencia, era insoportable. 2 meses después, el orgullo de don Silvano finalmente se quebró. Las malas inversiones y la pérdida de prestigio lo habían llevado al borde de la ruina. En un acto que sorprendió a toda la comunidad, don Silvano aceptó el trato de Ruby. En la plaza del pueblo, frente a todos los habitantes, don Silvano, con el rostro pálido y la voz temblorosa, entregó las escrituras de las tierras junto al río a Ruby. Luego, con un nudo en la garganta, ofreció disculpas públicas por años de abusos y maltratos a sus trabajadores. Aprendí de la manera más dura que el valor de las cosas no siempre es evidente a simple vista, admitió don Silvano, su voz apenas un susurro, y que a veces lo que consideramos una plaga puede ser un tesoro para quien sabe apreciarlo. Pido perdón a todos los que he ofendido y maltratado. Espero que algún día puedan perdonarme. La plaza quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el murmullo de asombro de la gente. Era un momento de justicia, de redención, que nadie había esperado. Ruby, con los ojos llenos de lágrimas, pero con una sonrisa de gratitud, aceptó las escrituras. La humillación había sido transformada en victoria, no solo para ella, sino para toda la comunidad. La vida de Ruby cambió completamente. Con las nuevas tierras, junto al río, expandió sus operaciones de cochinilla. La tierra fértil y el acceso al agua permitieron cultivar más nopales y, por ende, producir más cochinilla. Construyó una pequeña planta procesadora, donde los insectos eran secados y molidos para obtener el tinte en polvo, listo para la exportación. Esta planta dio empleo a docenas de familias de la región que antes vivían en la pobreza. El tinte rojo de Ruby comenzó a ser reconocido internacionalmente por su calidad superior. Su marca, el corazón del nopal, se convirtió en sinónimo de autenticidad y sostenibilidad. Las manos teñidas de rojo, que una vez fueron un símbolo de humillación, ahora eran la marca de una empresaria exitosa y respetada. 5 años después de aquel día en que don Silvano le restregó el nopal en la camisa, la antigua hacienda de don Silvano, quien había caído en desgracia tras una serie de malas inversiones y la pérdida de prestigio, fue puesta a la venta. El comprador fue Ruby. El día que tomó posesión de la hacienda, Ruby recorrió los mismos campos donde su esposo había trabajado como capataz, donde ella había sido humillada y despedida, pero en su corazón no había rencor, solo gratitud. El Señor convierte las maldiciones en bendiciones, dijo a sus hijos, ahora jóvenes adultos que la acompañaban mientras contemplaban el atardecer desde el porche de la casa grande, y transforma la sangre de la humillación en el color de la redención. Esa noche, mientras los antiguos peones, ahora empleados bien pagados de Ruby, celebraban con música y comida en la hacienda, Sofía, la más pequeña, notó una figura solitaria observando desde lejos. Era don Silvano,
Ahora envejecido y empobrecido, su mirada perdida en la distancia. Ruby se acercó a él y, para sorpresa de todos, le extendió la mano. «La fiesta es para todos, don Silvano», dijo, su voz suave pero firme. «Incluso para quienes alguna vez nos despreciaron. Hay un lugar para usted en nuestra mesa si lo desea». Con lágrimas en los ojos, don Silvano tomó la mano manchada de rojo de Ruby. No era el rojo de la sangre ni de la humillación. Era el rojo del perdón, del renacer, de la segunda oportunidad. «Gracias, Ruby», murmuró, su voz quebrada por la emoción. «Gracias por enseñarme el verdadero valor de las cosas». «¿Sabes lo que significaba la cochinilla para nuestros ancestros?», preguntó Ruby mientras caminaban juntos hacia la celebración. No era solo un tinte, era sagrado. Representaba la sangre de la tierra, la vida misma. Cuando manchaba las manos, no era para avergonzar, sino para bendecir, para recordar nuestra conexión con la tierra y con la vida. Don Silvano asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. La historia de Ruby y la cochinilla se extendió por toda la región, llegando incluso a oídos de empresarios internacionales. Su ejemplo inspiró a muchos, otros campesinos, a buscar valor en lo que parecía insignificante, a ver oportunidades donde otros veían problemas. Aquel pedazo de tierra infestada que don Silvano había regalado por desprecio se convirtió en el inicio de una industria que revitalizó toda la economía local. La maldición roja transformó no solo la vida de una familia, sino de una comunidad entera. El éxito de Ruby, aunque innegable, no vino sin sus propios desafíos. La prosperidad de la reina de la cochinilla atrajo no solo admiración, sino también la sombra de la duda y la envidia de nuevos actores. La demanda internacional por el tinte natural de Ruby crecía exponencialmente, y con ella la presión para expandir la producción. Sin embargo, Ruby se mantenía firme en sus principios de sostenibilidad y respeto por la tierra, principios que doña Xochitl le había inculcado. Esta postura, aunque ética, a veces chocaba con las expectativas de un mercado voraz. Un día, don Ramiro, el comprador de la ciudad, llegó con una propuesta que puso a prueba la resolución de Ruby. «Ruby», comenzó con un tono de urgencia, «la demanda es tan alta que nuestros clientes en Europa y Asia están pidiendo más. Necesitamos triplicar la producción en los próximos 6 meses. Hay una empresa grande, Tintes Globales, que está ofreciendo un contrato millonario si podemos cumplir con sus volúmenes». Miguel, el hijo mayor de Ruby, que ahora manejaba las operaciones, se mostró entusiasmado. «Madre, es una oportunidad única. Con ese contrato podríamos invertir en tecnología más avanzada, mejorar las condiciones de los trabajadores aún más y expandirnos a nuevas tierras». Pero Ruby sentía una punzada de inquietud. «Miguel, sabes que nuestra producción es orgánica y sostenible. No podemos forzar la tierra, ni a los nopales, ni a la cochinilla. La calidad es nuestra promesa, no solo la cantidad. ¿Y qué hay de las nuevas tierras? No podemos simplemente talar bosques para plantar nopales». Don Ramiro, percibiendo la reticencia de Ruby, intentó persuadirla. «Ruby, Tintes Globales no es cualquier cliente. Son líderes en la industria. Si no aceptamos, buscarán a otros productores y perderemos una ventaja competitiva. Además, ellos están dispuestos a invertir en nuestras prácticas, a certificarnos como comercio justo y orgánico. Es una oportunidad para llevar nuestro mensaje a una escala global». La presión era inmensa. Ruby sabía que un contrato de esa magnitud podría asegurar el futuro de su comunidad por generaciones, pero temía comprometer los valores que la habían llevado hasta allí. La comunidad, que ahora dependía en gran medida de la empresa de cochinilla, también sentía la tensión.
Algunos trabajadores, ansiosos por la estabilidad económica, apoyaban la expansión a cualquier costo. Otros, más cercanos a las enseñanzas de doña Xochitl, compartían las preocupaciones de Ruby sobre la sostenibilidad. El conflicto no era solo externo, sino interno. Miguel, con su visión de crecimiento y modernización, a menudo chocaba con la cautela de su madre. «Madre», le decía Miguel, «no podemos quedarnos estancados. El mundo avanza. Podemos crecer de manera responsable, pero no podemos ignorar las oportunidades. Papá estaría orgulloso de vernos expandirnos». Las palabras de Miguel resonaban en Ruby. La memoria de Mateo, su esposo, siempre había sido una guía. Él había sido un hombre trabajador y ambicioso, pero también respetuoso de la tierra. ¿Estaría él de acuerdo con esta expansión? ¿O la vería como una traición a sus raíces? Doña Xochitl, con su sabiduría ancestral, se convirtió en el ancla de Ruby. «Mi niña», le dijo la anciana una tarde mientras preparaban infusiones de hierbas, «el río crece pero no olvida su cauce. La fuerza del río está en su constancia, no en su desborde. La tierra te ha dado mucho y te seguirá dando si la respetas. No dejes que la prisa de otros te ciegue a la voz de la tierra». Ruby decidió que, antes de tomar una decisión, debía buscar una solución que honrara tanto la oportunidad como sus principios. Propuso a don Ramiro y a Tintes Globales un plan de expansión gradual que incluyera la capacitación de más campesinos en Mindomecento, la región, para cultivar cochinilla de manera sostenible, bajo la supervisión de su fundación. De esta manera, no solo aumentarían la producción, sino que también extenderían el beneficio a más familias sin comprometer la calidad ni el medio ambiente. La propuesta fue audaz y, para sorpresa de muchos, Tintes Globales la aceptó. Vieron en la visión de Ruby no solo un negocio, sino un modelo de desarrollo ético que resonaba con las nuevas tendencias del mercado. Ruby había logrado un equilibrio, pero el camino no sería fácil. La implementación de este plan requeriría una coordinación masiva, la superación de resistencias y la demostración constante de que la sostenibilidad y la prosperidad podían ir de la mano. El desafío de la expansión apenas comenzaba, y con él la necesidad de fortalecer aún más la comunidad y sus lazos. La implementación del plan de expansión de Ruby, que buscaba involucrar a más campesinos de la región en el cultivo sostenible de cochinilla, se encontró con una resistencia inesperada. Aunque la promesa de prosperidad era atractiva, muchos de los nuevos campesinos, acostumbrados a métodos agrícolas tradicionales y a la inmediatez de los cultivos convencionales, se mostraron escépticos ante las prácticas de Ruby. «¿Por qué tanto cuidado con estos bichos?», se quejaba un campesino, don Faustino, un hombre de mediana edad con manos curtidas por el trabajo duro, pero con una mente reacia al cambio. «Mi abuelo siempre usó químicos para las plagas. Es más rápido, más fácil. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo y producir más rápido?». Otros murmuraban sobre la lentitud del proceso de cosecha de la cochinilla, la necesidad de secado al sol y la paciencia que requería. La idea de no usar pesticidas, de depender de los ciclos naturales y de cuidar la tierra como un ser vivo, les parecía una pérdida de tiempo y una excentricidad. Algunos incluso veían a doña Xochitl, la mentora de Ruby, con desconfianza, asociando sus enseñanzas con viejas supersticiones en lugar de sabiduría práctica. Miguel, con su entusiasmo por la modernización, intentaba explicar los beneficios a largo plazo de la agricultura orgánica y la demanda del mercado internacional por productos sostenibles. Sin embargo, la barrera de la tradición y la impaciencia por obtener resultados rápidos eran difíciles de superar. Ruby
se dio cuenta de que no bastaba con ofrecer una oportunidad. También debía educar y cambiar mentalidades arraigadas. La Fundación Corazón del Nopal se convirtió en el epicentro de esta labor educativa. Ruby, junto con doña Xochitl y sus hijos, organizó talleres y demostraciones. Les mostraban a los campesinos cómo la cochinilla no dañaba el nopal, sino que convivía con él, y cómo el cuidado de la tierra garantizaba cosechas futuras. Les contaban la historia de Ruby, de cómo una maldición se había convertido en una bendición, y cómo la paciencia y el respeto por la naturaleza habían sido clave. Pero la resistencia no era solo pasiva. Comenzaron a surgir incidentes de sabotaje silencioso. Algunos nopales en las nuevas parcelas aparecían dañados, con las cochinillas raspadas de forma descuidada, o incluso con rastros de pesticidas aplicados a escondidas. Esto comprometía la certificación orgánica y ponía en riesgo los contratos con tintes globales. Ruby sabía que no era don Silvano, quien ahora trabajaba humildemente en la hacienda, sino la ignorancia y la impaciencia de algunos nuevos colaboradores. Un día, un cargamento de cochinilla de una de las nuevas parcelas fue rechazado por don Ramiro debido a la presencia de residuos químicos. La noticia fue un golpe duro para Ruby y su equipo. Significaba no solo una pérdida económica, sino un riesgo para la reputación de El Corazón del Nopal. Ruby reunió a todos los campesinos involucrados en el programa de expansión. Su voz, aunque serena, transmitía una firmeza inquebrantable. No podemos permitir que la ambición o la falta de comprensión pongan en riesgo todo lo que hemos construido, dijo, mirando a cada uno a los ojos. Nuestra promesa es la calidad, la sostenibilidad y el respeto por la tierra. Si no podemos cumplir con eso, no hay negocio. Y si alguien no está dispuesto a seguir nuestras prácticas, es mejor que no sea parte de este proyecto. La tensión era palpable. Don Faustino, el campesino escéptico, se levantó. Señora Ruby, entendemos que usted quiere lo mejor, pero es difícil cambiar años de costumbre. No todos creemos en esas viejas formas de doña Xochitl. Doña Xochitl, que había permanecido en silencio, se puso de pie. Su figura, aunque pequeña, irradiaba una autoridad ancestral. «Hijos míos», comenzó, su voz resonando con la sabiduría de la tierra no miente. Lo que le das te devuelve. Si la envenenas te devolverá veneno. Si la cuidas, te dará vida. Mis viejas formas son las formas de la vida, las formas que nos han mantenido aquí por siglos. No es magia, es respeto. Y el respeto, como la cochinilla, se cultiva con paciencia. Las palabras de doña Xochitl, pronunciadas con una convicción profunda, tuvieron un impacto. Ruby, aprovechando el momento, propuso una solución: intensificar la capacitación, establecer un sistema de monitoreo más estricto y, lo más importante, crear un fondo de incentivos para aquellos que demostraran un compromiso genuino con las prácticas sostenibles. También estableció un sistema de padrinazgo, donde los campesinos más experimentados de su hacienda guiarían a los nuevos. La mayoría de los campesinos aceptó, comprendiendo que el éxito de Ruby no era casualidad, sino el resultado de una filosofía. Don Faustino, aunque aún escéptico, decidió darle una oportunidad. El sabotaje disminuyó y la producción comenzó a estabilizarse, pero Ruby sabía que la lucha por la educación y la transformación de mentalidades sería una batalla constante, tan minuciosa como la cosecha de la cochinilla misma. La verdadera expansión no era solo de tierras, sino de corazones y mentes. Justo cuando la expansión de la cochinilla comenzaba a consolidarse y la resistencia de los nuevos campesinos disminuía, una nueva y formidable amenaza se cernió sobre la región: una sequía prolongada.
Los cielos se negaron a derramar su lluvia, y el sol inclemente castigaba la tierra, agrietando el suelo y marchitando los cultivos. El río, que había sido la fuente de vida para las tierras de Ruby y para toda la comunidad, comenzó a menguar, convirtiéndose en un hilo de agua cada vez más débil. La crisis del agua golpeó con fuerza. Los cultivos tradicionales de la región, que dependían en gran medida de la lluvia, se vieron devastados. La desesperación se apoderó de los campesinos y la tensión creció en el pueblo. El pozo de agua en las tierras de Ruby, el que había sido parte de su trato con Don Silvano, se convirtió en un recurso invaluable, pero también en un punto de conflicto. Los vecinos, desesperados por salvar sus propios cultivos y dar de beber a sus animales, comenzaron a acercarse al pozo de Ruby. Al principio, Ruby, con su espíritu generoso, permitió que compartieran el agua, estableciendo turnos para asegurar un uso equitativo. Sin embargo, a medida que la sequía se prolongaba, la demanda superaba la capacidad del pozo. Las discusiones se volvieron más acaloradas y la armonía que Ruby había trabajado tan duro para construir en la comunidad comenzó a resquebrajarse. «Ruby, tu pozo es el único que queda», gritó un vecino, su voz ronca por la desesperación. «Nuestros animales se están muriendo. Necesitamos más agua». Otro añadió: «Tú tienes la cochinilla, tienes dinero. Nosotros no tenemos nada. No puedes negarnos el agua». La situación era crítica. Ruby sabía que si el pozo se agotaba, su propia producción de cochinilla, que requería agua para los nopales, también estaría en riesgo. Pero, ¿cómo podía negar el agua a sus vecinos, a la gente que había apoyado y que ahora dependía de ella? Miguel, su hijo, le aconsejó proteger el pozo. «Madre, si el pozo se seca, todo se acaba. Debemos racionar el agua estrictamente para nuestros cultivos de cochinilla. Es la única manera de asegurar el futuro de la empresa y de todos los que dependen de ella». Pero Ruby no podía ignorar el sufrimiento de su gente. Se sentía dividida entre la responsabilidad de su empresa y la compasión por su comunidad. Doña Xochitl, observando la angustia de Ruby, le recordó: «Ruby, el agua es vida. No se puede poseer, solo se puede cuidar y compartir. La verdadera riqueza no es tener mucho, sino saber dar lo que se tiene». Inspirada por las palabras de doña Xochitl y recordando su propio camino desde la humillación, Ruby tomó una decisión audaz. Convocó a una reunión de emergencia con todos los líderes de la comunidad y los campesinos. «Amigos», comenzó Ruby, su voz resonando con autoridad y empatía, «sé que la sequía nos está golpeando a todos. El pozo de la hacienda no es mío, es de la tierra, y la tierra nos lo presta para que lo cuidemos. No podemos dejar que la desesperación nos divida». Propuso un plan. En lugar de simplemente racionar el agua del pozo, invertirían en un sistema de captación de agua de lluvia y en la construcción de pequeñas represas subterráneas en las tierras de la hacienda, utilizando la tecnología y los recursos que la empresa de cochinilla había adquirido. También se comprometió a compartir la tecnología de riego por goteo que utilizaban en los nopales, para que otros cultivos pudieran optimizar el uso del agua. «No podemos esperar a que llueva», dijo Ruby. «Debemos aprender a cuidar cada gota, y lo haremos juntos. Mi empresa aportará los recursos iniciales, y todos pondremos nuestro trabajo. Así, el pozo no será solo para uno, sino para todos, y aprenderemos a ser más fuertes ante la sequía». La propuesta de Ruby fue recibida con una mezcla de sorpresa y alivio. Algunos aún dudaban, pero la mayoría, viendo la sinceridad y el compromiso de Ruby, aceptó. Don Silvano, quien ahora trabajaba como consultor,
aportó su conocimiento sobre la geografía local para identificar los mejores lugares para las represas. Miguel, Ana, Pablo y Sofía lideraron los equipos de construcción y capacitación. La comunidad se unió en un esfuerzo colectivo. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, trabajaron codo a codo, cavando zanjas, construyendo muros de contención y aprendiendo nuevas técnicas. La crisis del agua, que amenazaba con destruir la comunidad, se convirtió en una oportunidad para fortalecer sus lazos y su resiliencia. Cuando finalmente las primeras lluvias llegaron, meses después, las represas y los sistemas de captación estaban listos. El agua se acumuló, llenando los depósitos y recargando los acuíferos. La comunidad había sobrevivido a la sequía, no por suerte, sino por la visión y el liderazgo de Ruby, y por la unidad que había logrado forjar. La reina de la cochinilla no solo había traído prosperidad, sino también la sabiduría para enfrentar los desafíos de la naturaleza, demostrando que la verdadera riqueza de una comunidad reside en su capacidad de trabajar unida. Con el tiempo, Ruby, impulsada por su gratitud y su deseo de retribuir a la comunidad, estableció una fundación que llamó Corazón del Nopal. Su propósito era claro: enseñar a los jóvenes del pueblo sobre agricultura sostenible, la importancia de los cultivos orgánicos y, crucialmente, la recuperación de técnicas ancestrales. Doña Xochitl, la sabia tejedora indígena, se convirtió en la figura central de esta fundación. Su conocimiento, que antes estaba en riesgo de perderse, fue documentado y preservado con esmero. Los jóvenes aprendían de ella no solo sobre la cochinilla, sino sobre la cosmovisión indígena, el respeto por la tierra, los ciclos de la naturaleza y la interconexión de todos los seres vivos. Las historias y tradiciones que doña Xochitl compartía, llenas de sabiduría ancestral, se convirtieron en el pilar de la educación en la fundación. Ruby se aseguró de que doña Xochitl recibiera el reconocimiento y el respeto que merecía. La anciana, que había vivido gran parte de su vida en el anonimato, ahora era una figura venerada en la comunidad. Su presencia en la fundación era un recordatorio constante de que el verdadero conocimiento a menudo reside en los lugares menos esperados y que la sabiduría de los ancestros es un tesoro invaluable. Los hijos de Ruby, Miguel, Ana, Pablo y Sofía, crecieron inmersos en este ambiente de aprendizaje y prosperidad. Miguel, el mayor, se convirtió en el gerente de operaciones de la empresa, aplicando los principios de sostenibilidad que había aprendido. Ana y Pablo se dedicaron a la investigación y desarrollo, buscando nuevas aplicaciones para el tinte y explorando otros productos naturales. Sofía, con su espíritu artístico, se encargó del diseño y la comercialización, llevando la historia de la cochinilla a nuevos mercados. La fundación también se enfocó en la reforestación de áreas degradadas y en la implementación de sistemas de riego eficientes, utilizando las tierras junto al río que Ruby había adquirido. La conexión con la naturaleza se convirtió en un pilar fundamental de la filosofía de la empresa y de la comunidad. Ruby siempre insistía en que el éxito no solo se medía en ganancias, sino en el bienestar de la tierra y de las personas. Una noche, mientras Ruby y doña Xochitl observaban los nopales bajo la luz de la luna, Ruby confesó: «A veces me pregunto, doña Xochitl, ¿qué hubiera pasado si hubiera limpiado todos los nopales, si hubiera logrado eliminar la plaga como tanto intenté al principio?» Doña Xochitl sonrió, sus ojos brillando con la sabiduría de los años. «Entonces el Gran Espíritu habría encontrado otra manera de bendecirnos, mi niña. Él siempre encuentra el camino. La cochinilla fue solo el mensajero, la señal. La verdadera bendición fue tu corazón abierto para verla». La historia de la viuda del nopal rojo se convirtió en una leyenda viva.
Los campesinos de la región, inspirados por Ruby, comenzaron a buscar el valor en sus propias tierras, en lo que antes consideraban maleza o plagas. La economía local floreció, y la pobreza que había azotado la región durante generaciones comenzó a retroceder. Ruby había demostrado que la verdadera riqueza no siempre brilla como el oro. A veces viene cubierta de polvo blanco y solo espera a que alguien con suficiente sabiduría o desesperación descubra el tesoro escondido en lo que todos los demás descartan. 10 años después de aquel día en que don Silvano le restregó el nopal en la camisa, Ruby era conocida como la reina de la cochinilla. Sus exportaciones llegaban a Europa, Asia y Norteamérica, donde diseñadores de alta costura, artistas y fabricantes de productos orgánicos valoraban el tinte natural y sostenible que producía. Había construido una escuela en el pueblo, un centro médico y ayudado a decenas de familias a iniciar sus propios cultivos de cochinilla, siguiendo el modelo de sostenibilidad de la fundación. Un día, mientras supervisaba la cosecha, Ruby recibió una visita inesperada. Era don Ramiro, aquel primer comprador que había confiado en su cochinilla cuando nadie más lo hacía. Había viajado desde la ciudad con una propuesta importante. «He venido a proponerte algo grande, Ruby», dijo don Ramiro con evidente entusiasmo. «Los compradores internacionales quieren conocer a la mujer detrás del mejor tinte rojo del mundo. Quieren que viajes a París, a Nueva York, a Tokio para contar tu historia. Quieren que seas la embajadora de la cochinilla, la voz de la sostenibilidad y la tradición». Ruby miró sus manos, todavía teñidas de ese rojo intenso que nunca se iba completamente. Las mismas manos que habían sido objeto de burla, ahora eran símbolo de un éxito que trascendía fronteras. Sus hijos, ya adultos y profesionales, la miraban con orgullo. «¿Sabes qué les diré si voy?», respondió Ruby con una sonrisa serena. «Les diré que el verdadero valor nunca está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de ver cuando otros solo ven problemas. Les contaré que a veces lo que parece una maldición es solo una bendición, disfrazada esperando a que tengamos los ojos y el corazón para reconocerla». El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de ese mismo rojo intenso que había cambiado su vida. A lo lejos, los nopales cubiertos de cochinilla brillaban como si estuvieran nevados, un manto blanco que escondía el tesoro rojo en su interior. «Y sobre todo», continuó Ruby, «les diré que la verdadera riqueza no está en el dinero que ganamos, sino en cómo lo usamos para elevar a quienes nos rodean. Porque al final, todos somos como la cochinilla, pequeños, aparentemente insignificantes, pero capaces de crear algo hermoso y duradero cuando se nos da la oportunidad y se nos valora». Esa noche, en la mesa grande donde ahora comían no solo su familia, sino también trabajadores, vecinos y miembros de la fundación, Ruby levantó su copa. Entre los presentes estaba doña Xochitl, ahora muy anciana, pero con los ojos todavía brillantes, y en una esquina, don Silvano, quien había encontrado redención trabajando como consultor en la empresa, compartiendo su conocimiento sobre agricultura tradicional, ahora con humildad y respeto. «Por las bendiciones disfrazadas», brindó Ruby, «y por recordar siempre que las manchas rojas en nuestras manos no son marcas de vergüenza, sino señales de que estamos tocando algo valioso, algo sagrado». Mientras todos levantaban sus copas, Ruby miró hacia el horizonte, donde sus nopales se extendían kilómetros bajo el cielo estrellado. La plaga que nadie quería se había convertido en el don que todos anhelaban. Y en ese momento, como tantas otras veces, como Ruby nos enseñó, la verdadera riqueza no siempre brilla como el oro. A veces viene cubierta de polvo blanco, esperando que alguien con sabiduría o desesperación descubra el tesoro escondido en lo que todos los demás descartan.
Y así, queridos amigos, la historia de Ruby nos susurra una verdad profunda, una verdad que resuena en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces hemos sentido que la vida nos golpea con una maldición, con una injusticia que parece insuperable? ¿Cuántas veces hemos bajado la mirada sintiendo el peso de la humillación, la desesperación o la pérdida? Quizás, en este momento, tú que me escuchas, estás atravesando tu propio campo de nopales infestados. Tal vez te sientes despreciado, subestimado, o enfrentas una situación que parece no tener salida. La historia de Ruby nos invita a mirar más allá de la superficie, a cuestionar lo que la sociedad o incluso nuestros propios miedos nos dicen que es inútil o maldito. Nos recuerda que, a menudo, las mayores bendiciones de nuestra vida vienen disfrazadas de los desafíos más grandes. Piensa en esas manchas rojas en tus manos, en tu vida. ¿Son acaso marcas de vergüenza o podrían ser señales de un tesoro oculto esperando a ser descubierto? La fe de Ruby, su perseverancia y su capacidad de ver valor donde otros solo veían desprecio, no solo transformaron su vida, sino la de toda una comunidad. Ella nos enseña que la verdadera riqueza no es solo material, sino la capacidad de perdonar, de elevar a otros, de honrar la sabiduría ancestral y de cuidar la tierra que nos sustenta. Así como Ruby encontró la grana cochinilla en lo que parecía una plaga, tú también tienes la capacidad de encontrar tu propio tesoro escondido en tus adversidades. No te rindas, observa con nuevos ojos, escucha con el corazón y confía en que, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz, una bendición disfrazada esperando a ser revelada. Recuerda, la justicia divina, aunque a veces tarde, siempre tiene la última palabra. Y el Señor, en su infinita sabiduría, siempre encuentra el camino para convertir las lágrimas en alegrías y el desprecio en victoria. Antes de irte, si esta historia te ha hecho reflexionar sobre cómo las dificultades pueden convertirse en bendiciones inesperadas, te pido que te suscribas a este canal ahora mismo y actives la campanita. Tu suscripción es el abrazo que nos anima a seguir compartiendo estas parábolas de esperanza y redención. Nos vemos pronto con otra historia, donde la justicia divina nos recordará que, aunque a veces tarde, Dios siempre tiene la última palabra.